Bueno, buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación. Nada más puntualizando un poco, tuve la fortuna de estar en lo que le llaman los canadienses la catedral, según ellos, de lo que es neurocirugía funcional. Neurocirugía funcional tiene un capítulo de dolor y ahí es donde, de donde tomé la enseñanza. Fui fellow, que le llaman en las escuelas anglosajonas, que es el equivalente a haber estado como subespecialista en el área. Tuve acceso a clínico a pacientes y bueno, aquí pongo mi hospital, el último día que estuve ahí. Parece un changarrito, pero acá atrás es como de 14 pisos. Esta es la entrada a lo que es la parte la parte, digamos, de admisión neurológica del mismo hospital, y pues es el único lugar donde hice neurociencias, ¿no? Entonces dije, bueno, pues la única foto que dice dónde estuve, y por eso es que la incluimos. Tengo el gusto y el placer de estar en el centro neurológico de lo que es el Hospital ABC, y con mucho gusto les voy a ampliar todas las dudas que ustedes tengan sobre el tratamiento neuroquirúrgico del dolor. Vamos a empezar, si me lo permiten. Antes que nada, y quisiera pues dejar esto en claro, ustedes son los expertos en dolor. Yo soy así como alguien, un intruso, me siento a veces como un intruso en esta situación. Como neurocirujano tiene uno ciertos elementos que pueden servir de ayuda. Uno sabe que de acuerdo digamos, requerimientos actuales de manejo de dolor, usualmente solamente llegan alrededor de un 5 a 2% de los pacientes que tienen dolor después de haber pasado las 3 etapas de de lo que se recomienda la Asociación Mundial, ¿no? Damos inicio, es muy rápido para que podamos hablar el mismo idioma. La división del dolor, que obviamente no estoy diciendo nada nuevo, esto es nada más una visión así, digamos, a vista de pájaro. Estamos dividiendo el dolor en nociceptivo o nocioceptivo, de acuerdo a la enciclopedia donde lo quieran leer, y no nociceptivo. Digamos que aquí lo que nos interesa es el dolor neuropático o el somático y visceral. El psicogénico lo voy a hacer a un lado. Del dolor neuropático, obviamente pues tengo que dividirlo en central y periférico. El central se subdivide a su vez por dolor por deaferentación y el dolor mantenido por el sistema simpático. El periférico, como todos sabemos, las polineuropatías, que no van a entrar dentro de esta discusión, porque usualmente un neurocirujano no ve polineuropatías desde un punto de vista quirúrgico. Mononeuropatías y las neuralgias que se dividen, bueno, las neuralgias lancinantes, inflamación o compresión de un nervio y la transección de un nervio. Para no aburrirlos, esto es una situación rápida, pero necesito comentarlo. Digamos que dentro de los no nocioceptivos, que son neuropáticos, que son centrales, digamos que para hablar en un lenguaje común, debemos decir que es posterior a una lesión del sistema nervioso central, que incluyen dolor talámico, posterior a evento vascular cerebral, por esclerosis múltiple, por parkinsonismo, que no es lo mismo, enfermedad de Parkinson, como todos sabemos, y por siringomielia. Es importante hacer notar que ni siquiera es muy común el que la siringomelia puede desarrollarse alrededor del 5 al 10% de los pacientes que tienen una lesión que le llamamos de latigazo. Entonces, usualmente se desarrolla 1 o 2 meses después de esto. Y bueno, por eso es que lo incluimos aquí. Esto es algo que hasta hace unos pocos años se incluye como parte de un dolor central postraumático, ¿no? El no nociceptivo, neuropático central y mantenido por el nervio simpático.
Tiene que estar en un capítulo diferente porque es una liberación mantenida de norepinefrina por actividad aferente del simpático. Bueno, ya quiero salir de la clasificación porque me siento como corderito entre lobos y entonces no quiero que de ahí nos metamos en situaciones que no tiene ahorita caso discutir, es más que nada para poder visualizar. Vamos a nada más dar un recordatorio. Como ustedes saben, bueno, nuestro sistema nervioso autónomo se divide en dos. Aquí tengo una ilustración que nos permite ver, digamos, todos los ganglios simpáticos, cómo se distribuyen a lo largo de lo que es la columna vertebral. Lo que está en azul, digamos, sería la parte anatómica del sistema parasimpático y en algunas ocasiones vamos a tener que hacer alguna de aferentación, vamos a tener que trabajar y pues para que no estemos hablando en el aire, una de las cosas que yo aprendí para entender básicamente mucho de lo que tengo que hacer es primero revisa los planos donde va a estar trabajando y bueno, cuando estamos hablando de ganglios simpáticos, la mayor parte de las veces nos vamos a referir a esto. Para terminar lo que es clasificación, en nociceptivo, neuropático, periférico, se divide en tres: lancinantes por comprensión del nervio y trauma al nervio periférico, ya sea disrupción o por neuromas. Como ustedes saben, la disrupción, bueno, no hay una separación de lo que es el trayecto neuronal. Los neuromas usualmente se forman cuando ya hay una separación y se trata de reunir, digamos, el nervio que se transectó y hubo pues un crecimiento anómalo, usualmente en la parte de la cicatriz. Digamos que la proporción entre la formación de neuromas y disrupción es así como del 80% a 20%, pero bueno, es nada más alguien que hizo un estudio. Bueno, aquí voy a entrar un poquito más a lo que son de esas partes que tanto los algólogos como los neurocirujanos funcionales tenemos puntos en común. Creo que ojalá de algo sirva esta pequeña revisión. Digamos que lo que traje desde el punto de vista de neurocirugía funcional, y eso lo van a ver ustedes al final, fue digamos, una selección de las técnicas que sí funcionan y que no están nada más o en periodo de estudio o técnicas que han probado a lo largo del tiempo que lamentablemente no tienen los índices de seguridad o de eficacia como para poderlos presentar ante ustedes. Hay una situación aquí. Lo primero, bueno, pues vamos a ver las técnicas para neuralgia trigeminal. Se dividen obviamente en risotomía por radiofrecuencia y risotomía por glicerol, pero ¿por qué estoy presentando esto? Digamos que antes tengo que hablar un poquito de las indicaciones y por qué ocurre esto. Me voy a adelantar un poco a una imagen. Bueno, estamos hablando de que el nervio trigémino sale del puente, de ahí va a entrar, bueno, hay una porción que le llamamos la porción subaracnoidea, en donde lamentablemente el nervio es sujeto a las pulsaciones de las arterias que van a darle irrigación al tallo. Se sabe que usualmente la arteria cerebelosa posterior inferior es la causante de que en cada latido esté golpeando al nervio. Janetta, que es un neurocirujano, se entusiasmó tanto con esto que pensó que cada vez que latía una arteria podíamos culpar de algo a esa pulsación. Con su descubrimiento de que esta pulsación era digamos, el causante mayor de lo que son las neuralgias trigeminales, que no son por trauma o por algún tumor, alguna compresión, por alguna otra afectación, emprendió una cruzada y pues nada más es curioso comentar que hizo
un estudio multicéntrico en el que inclusive pensaba que la hipertensión arterial sistémica podía curarse liberando ciertas partes del tallo cerebral del golpeteo de una arteria. Lamentablemente no pude demostrar que esto fuera cierto, y lo que sí es cierto y está razonablemente estudiado y comprobado es que básicamente el fondo de una neuralgia trigeminal tiene que ver con esta, digamos, sobreestimulación de la arteria del nervio por la arteria. Desde el punto de vista de neurocirugía, los criterios para pensar en una actuación quirúrgica es que el paciente haya cursado con 6 meses del mejor tratamiento posible para lo que es la neuralgia del trigémino y hayamos sido capaces de demostrar que hay una arteria precisamente en la resonancia que está, digamos, en proximidad obvia con el nervio trigémino del lado afectado. Digamos que viene a mi mente, bueno, puede haber neuralgias del trigémino bilaterales, sí, pero solamente ocurre entre el 1 y el 5%, a pesar de que pudiera ser que la arteria nada más estuviera golpeando a una de ellas. Parece ser que es por mecanismos de falta de inhibición contralateral. Bueno, regresando, sabemos que las fibras, cuando estoy hablando de rizotomía por radiofrecuencia, me refiero a que voy a introducir un alambre de tungsteno a través de ciertas áreas anatómicas para llegar y afectar el nervio que me está generando el dolor. Como todos sabemos, el nervio trigémino es el encargado de la sensación de lo que es la cara y parte de lo que es el cráneo. Digamos que tengo que hacer una pequeña revisión anatómica, pero primero vamos a platicar de que las fibras A delta y C son más susceptibles a la termocoagulación. Cuando estamos hablando de radiofrecuencia, simplemente se hace pasar una corriente eléctrica valga la redundancia, de una X frecuencia, y eso va a generar en el tungsteno que se produzca calor en la punta. Entonces, ese calor lo podemos, dependiendo de la intensidad y la frecuencia de la corriente, podemos calcular muy fácilmente el área de lesión, que usualmente tiene una forma esférica. Sabemos que las fibras que transmiten el dolor afortunadamente son más sensibles que las alfa y beta, que son las que dan la propiocepción. Lo primero que se hace, y ahorita vamos a ver cómo lo hacemos, pero quería comentar esto primero, es una prueba con 50 Hz, con menos de 0.5 volts. ¿Qué quiere decir? Bueno, voy a tenerme que ir a la parte anatómica, porque si no estamos como que hablando un poquito en el aire. Miren, este es el nervio trigémino, este es el ganglio de Gasser. Yo sé que ustedes saben esto, perdón si soy redundante. Y el ganglio de Gasser, como ya habíamos platicado, viene del puente. Aquí el nervio trigémino se divide en 3. Usualmente esta es la parte que le llamamos B3, B2, B1. B1 es obviamente la parte oftálmica, la parte maxilar y la parte mandibular. Digamos, el nervio se asienta en lo que se llama el cavum de Meckel, que no es más que una excavación anatómica ósea en donde el nervio junto con la meninge pasa, ¿no? ¿Por qué es importante? ¿Por qué les estoy mostrando esto? Porque para evitar una situación quirúrgica, uno de los tratamientos es precisamente meter una agujita a esa área, se hace a través de la cara, ahorita vamos a ver exactamente cómo, y vamos a generar calor o vamos a desmielinizar las fibras con glicerol. Aquí tenemos la anatomía que es muy pertinente. Si ustedes piensan hacer esto, yo creo que es lo primero que tenemos que hacer. Esto es el agujero oval, este es el agujero espinoso, este es el agujero redondo. Si se fijan, por aquí pasa la carótida. Entonces la proximidad
de nuestro target con una aguja que estamos manipulando a ciegas con la carótida, pues realmente es importante. Aquí estamos viendo el cráneo, digamos, estamos por arriba del cráneo y viéndolo de dentro hacia afuera. Esto es el peñasco del temporal, digamos, este es el agujero magno. Aquí entra o sale, perdón, lo que sería la yugular. ¿Por qué es importante esto? Porque nosotros vamos a tener varias maniobras que dependen mucho del conocimiento anatómico, es por eso que me permití traer esto. Entonces, al final, pues son solamente ustedes y el paciente, van a tener que poner una aguja y van a atravesar con la aguja toda esta zona y van a llegar a este agujerito que es el agujero oval. Dicho sea de paso, es súper importante antes de hacer la maniobra de que ustedes tengan o una resonancia o una tomografía que avale que efectivamente este paciente tiene un agujero oval. Inclusive en mi cráneo, que a mí me tocó como parte de lo que necesito como neurocirujano, mi cráneo no tiene agujero oval. Curiosamente son variantes anatómicas que necesitamos saber antes de meter a un paciente a un fluoroscopio, a dormirlo y finalmente, pues no sabe que no se pudo porque no sabía que usted no tenía agujero oval. ¿Por qué es importante? Esto es lo que les quiero mostrar. Ahorita vamos a regresar un poquito al cómo. Aquí pasa la carótida. Bueno, aquí entra, pasa por la porción petrosa y aquí sale la carótida. Si lesionamos, si atravesamos este hueso, que realmente no es muy grueso, podemos lesionar la carótida. Si entramos y lesionamos los nervios craneales, también es una situación en donde los pacientes tienen una serie de complicaciones que ahorita vienen por escrito y no me voy a detener en eso ahorita. Entonces, miren, regresamos. La rizotomía por radiofrecuencia. Primero vamos a probar con 5 volts. Si el macetero, que como ustedes saben es el músculo que, digamos, es uno de los músculos principales para la masticación, se contrae, quiere decir que estamos muy cerca de la porción motora del trigémino. Para hacer esta coagulación necesitamos una temperatura entre 60 y 90 grados. Como ustedes saben, las proteínas cambian de forma a los 42 grados. Necesitamos entre 60 y 90 grados. Digamos que el equipo usual, y eso usualmente ya es difícil de conseguirlos, la compañía que yo creo que todas las instituciones de México tienen es pues, un Radionics. Y si el electrodo es de cordotomía, entonces las lesiones se hacen de manera un poquito diferente. Ya no me estoy preocupando por la temperatura, sino por el voltaje y la intensidad, que finalmente, como todos sabemos, hay una ecuación que intensidad y voltaje nos dan precisamente, pues y la resistencia nos dan precisamente el calor generado, ¿no? El máximo es de 10 a 20 volts y de 90 a 100 miliamperes. Seguramente hay muchos expertos aquí y bueno, seguramente van a tener sus propias experiencias. Hay gente que dice que se puede llegar a más de esto, en fin. Ahora, la parte de risólisis mediante glicerol. Se descubrió que hay otra manera en la cual el glicerol desmieliniza las fibras. Entonces, lo primero es meter la aguja, ahorita vamos a ver cómo, y se despierta al paciente antes de entrar al foramen oval, el que vimos, el que hace la salida de la tercera porción del nervio trigémino. ¿Qué vamos a estar buscando? Lo primero es saber que el paciente puede tener dolor en toda la cara o puede tener dolor en una de las ramas del trigémino. Eso significa que vamos a tener que dirigir nuestra lesión de preferencia a la zona donde hay mayor dolor. Entonces hay que saber un poquito o recordar nuestra anatomía.
B1, que es, como ustedes saben, la parte oftálmica, son fibras anteromediales. B3 son laterales, se llama cabum o caverna de Meckel, ¿no? Esto lo vamos a poder ver inclusive cuando estemos metiendo nuestra aguja en vistas AP o submentonianas, ¿no? Aquí el truco, fíjense, es un poquito más difícil. Primero se mete un poquito de contraste no iónico cuando está uno a la entrada. Más o menos son 0.24 mililitros. Eso, lo que se mete en realidad es alrededor de 5 mililitros para poder medir cuál es el volumen del cabum de Meckel. Usualmente el promedio es de 0.24 mililitros. Una vez que inyectamos el glicerol, ya sabiendo cuánto tenemos que inyectar, lo primero es inyectar el medio de contraste. Después el paciente lo acostamos para, hagan de cuenta que estamos empujando el medio de contraste fuera del cabum. Ya que lo acostamos, lo volvemos a levantar y tenemos el cabum de Meckel libre para poder recibir ya nuestro glicerol. La inyección es de 0.25 a 0.75 centímetros cúbicos. ¿Qué produce esto? Produce una elevación muy importante de la presión arterial y dolor, pero digamos que es esperable y es normal, ¿no? Aquí hay trucos, hay ya finuras, ya es para gente muy experta en risolisis mediante glicerol. Si queremos lesionar solamente B2, llenamos a la mitad del volumen de Meckel, o sea, le vamos a poner 0.12, ¿no? Si queremos lesionar B3, le ponemos 2/3 de eso. Y si queremos todavía solamente y únicamente lesionar B1, entonces le pedimos al paciente que el mentón se mantenga por abajo de la horizontal. Son finuras, francamente, yo nunca vi esto. Se refiere en los libros, pero inclusive con el profesor con el que yo lo hacía, si bien le iba al paciente, pues era que podíamos meter esto y no salía con lesiones, ¿no? Nunca nos alcanzó como para tanta finura, ¿no? Bueno, ¿cómo metemos la aguja? Finalmente esa es la situación en la que los anestesiólogos intervencionistas y nosotros pues tenemos ahí un problema en común. Nuestros puntos de referencia es 2.5 centímetros sobre, digamos, la porción más lateral de la boca. ¿Dónde vamos a apuntar? Si se fijan, esto dice plano sagital, realmente no es un plano sagital, es un plano parasagital, o sea, es paralelo al sagital, pero corrido 2 puntos, o sea, de aquí a acá estamos corriendo el plano sagital. En este sentido vamos a meter la aguja, la tenemos que apuntar, si se fijan, del conducto auditivo externo al canto lateral del ojo, las 2/3 partes hay un punto. Entonces, si nosotros nos paramos lateralmente al paciente, tenemos que utilizar ese ángulo de entrada para poder saber la inclinación, digamos, caudocefálica. Y nuestra otra, digamos, proyección o nuestro punto de ingreso es la línea media pupilar. Entonces ya sabemos la inclinación y más o menos a dónde, ¿no? Ahora, esto no es fácil. Vamos a ver la siguiente. Tenemos además, cuando entra la aguja, tenemos que luchar con no pegar en primera con los dientes. Por ningún motivo podemos sacar la aguja a la cavidad oral y luego llevarla al interior del cerebro, porque una de las complicaciones más digamos, temidas pues es una meningitis o un absceso cerebral. Entonces, nada más tener cuidado, tenemos que tener las manos enguantadas, pero más que nada es por protección nuestra, porque no podemos, esto obviamente tiene una técnica estéril, pero si la aguja sale a la cavidad oral, yo he visto gente que de plano aborta la misión y lo hace otro día, ¿no? Hay gente que no. Bueno, aquí no es la mejor radiografía que han visto, pero en pocas palabras de lo que se trata es cuando estamos trabajando con el fluoroscopio, tenemos que saber muy bien lo que estamos haciendo,
porque acuérdense de lo que les digo, ¿no? Aquí estamos entrando a lo que es el agujero, el foramen oval, pero aquí atrás tenemos la carótida. Entonces, si vamos a hacer esto, tenemos que, pues, tener todas las de ganar. A mí me han tocado compañeros neurocirujanos que se les hace fácil, se meten a hacerlo. Al rato tienen una lesión, por ejemplo, del plexo simpático de la carótida. Entonces el ojo está así, todo inflado, porque además le dieron a la carótida y y al plexo, bueno, a la yugular. Entonces se hizo una fístula carótido yugular, aumenta la presión y el ojo está así con exoftalmos. No quiere decir que sea difícil hacer esto, pero sí hay que tener un poquito de precaución y saber uno lo que está haciendo, ¿no? Bueno, las complicaciones en las mejores manos no pueden bajar del 2%. ¿Cuáles son las complicaciones que habíamos platicado? Meningitis bacteriana o absceso cerebral, por lo mismo, ¿no? El que se nos va inadvertidamente la aguja a la cavidad oral y seguimos nosotros trabajando. La fístula carotidia cavernosa, por darle a la carótida. Otalgia por disfunción de la trompa de Eustaquio. Esto me gustaría explicárselos rápidamente. Miren, aquí está digamos el final de la trompa de Eustaquio. Entonces aquí está el foramen oval, obviamente podemos lesionar esta estructura. Realmente no tiene mucha importancia, afortunadamente es de las estructuras que son nobles y nos van a perdonar, pero hay otras que no. Meningitis aséptica, hemorragia intracraneal. Otras que, bueno, son parte del procedimiento es bradicardia, diplopia, hematoma subdural, lesión del nervio óptico e hipoestesia del séptimo. La recurrencia es del 25%. Los porcentajes que estoy dando usualmente es al año, para que nos quedemos con una idea fija, porque a veces se dan muchos porcentajes, pero van variando a lo largo del tiempo, entonces traté de que toda la información que les dé sea al año, ¿no? Bueno, la otra es cuándo tenemos que mandar o cuándo se supone que conviene un paciente hacer una descompresión microvascular y cuándo no. Como les decía, miren, este es el quinto. Usualmente una rama de estas es la que está ahí flotando. Muchas veces usa al nervio como un puente para no estar flotando en el líquido cefalorraquídeo, en el espacio subaracnoideo, y entonces en la pulsación está golpeando. Bueno, ¿cuándo se supone, o es lo que dicen los libros de neurocirugía, que conviene que un paciente vaya a descompresión microvascular y cuándo no? Se supone que los pacientes que están enfermos y que no tolerarían una situación quirúrgica son los que tienen la mejor, digamos, indicación para ser enviados a neurocirugía. ¿Qué es lo que hacemos los neurocirujanos? Bueno, en este caso ponemos, en primera disecamos el nervio y la arteria, lo separamos. Y luego, como sabemos que tienen la tendencia a volverse a unir, entonces ponemos material usualmente que es elástico o digamos suave, teflón, bolitas de teflón. Hay, por ejemplo, algunas cosas que son vasculares. Cortamos un pedacito, un cuadrito y lo ponemos nada más entre un lado y otro con la intención de que cuando lata la arteria pues ya no esté pegándole al nervio, ¿no? ¿Cuál es mejor? Todo depende de qué paciente estamos manejando. Cuando se hace una compresión microvascular, usualmente hay, digamos, al año, el 90% de los pacientes están libres de dolor, pero obviamente pues pasaron por el riesgo de una intervención quirúrgica. Bueno, técnica para dolor facial atípico. Ya vimos lo difícil que es pegarle digamos, al foramen oval. Hay otras cosas que quise traer que también de lo que traje es porque funciona.
Entonces, técnica para dolor facial atípico, podemos ya no necesariamente bloquear el ganglio de Gasser, o sea, el ganglio central, sino ya sus raíces. Entonces puede bloquearse B3 a la salida del foramen oval por un abordaje subcigomático. O sea, ya no tenemos que entrar al cerebro, ¿no? Con un SpinoCat del 18 marcada a 5 centímetros. O sea, este es nuestro rango de penetración, no queremos entrar más de 5 centímetros. ¿Cuáles son nuestros puntos de entrada? Ahorita aquí está escrito, pero lo vamos a ver más a gusto en las imágenes. Se duerme el paciente y se lesiona hasta que hay una caída brusca del lector de voltaje. En pocas palabras, y eso suena feo, pero así es, hasta que hierva. ¿Sí? Al hervir el tejido, cae bruscamente el voltaje, ¿no? Bueno, miren, entonces B3, muy sencillo. Estamos a 2 centímetros del conducto auditivo externo, perdón la calidad de la imagen. Tenemos que entrar a 25 grados, digamos, estamos por abajo del arco cigomático y tenemos que ir un poquito hacia arriba. Eso es lo único que hay que hacer y acordarnos de que nuestra aguja no debe penetrar más de 5 centímetros. Ahí afortunadamente, y ahorita lo van a ver, no le estamos pegando a nada de manera así crucial. Estamos entrando aquí entra nuestra aguja, este es el arco cigomático, este es el conducto auditivo externo, estos son 2 centímetros aproximadamente. Entonces entramos aquí y si se fijan, aquí debe estar B3, que es la rama más inferior o la rama mandibular. Aquí la tenemos, aquí la quemamos y si se fijan la carótida pues está a kilómetros de distancia, ¿no? Desde el punto de vista quirúrgico y no tenemos gran problema. Bueno, aquí puse cuáles son nuestras alternativas. Realmente las alternativas no son muy agradables. Si por estereotaxia vamos a lesionar el núcleo caudalis, hay ataxia y disestesias. Si hacemos una tractoctomía mesencefálica, hay una disfunción oculomotora y el 5% de los pacientes se mueren. O sea, esto obviamente ya no está en uso. Lo que sí es importante que recordemos es que si el dolor no tiene un antecedente traumático o causa diagnosticada, lo mejor es no lesionar. Tenemos siempre que pensar muy bien antes de llevar a un paciente a una lesión permanente. Eso es lo que hace la diferencia entre lo que es la ablación o la lesión y lo que es la parte moderna de la neurocirugía funcional o de la algología, en donde se utilizan electrodos, en donde si hay algún efecto colateral, pues simplemente variamos el voltaje, la amplitud y no dejamos una lesión permanente. Estas técnicas son mejores para el doctor facial por cáncer, ¿de acuerdo? Una cosa que les quería comentar, hay gentes que pueden salir con queratitis por algunas afectaciones. Parece ser que si hacemos una afectación y lesionamos la rama del trigémino, mucha gente le tiene mucho miedo. Parece ser que solo el 1% de las personas que tienen lesión de B1 desarrollan una lesión corneal de importancia. Bueno, esto es para lesionar B2. Aquí variamos un poquito. B2 es la rama maxilar. Acabamos de hablar de la rama mandibular. La maxilar es esta. Entonces, simplemente en vez de 2 centímetros son 3 centímetros y en vez de nada más 25 grados hacia arriba, tenemos que también nuestra aguja inclinarla digamos en dirección rostral 20 grados. Esa es la única diferencia y ahorita vamos a ver por qué. Hagan de cuenta que en vez de entrar por aquí, estamos entrando un poquito más adelante. Nuestra aguja son 6 centímetros de profundidad a diferencia de la otra y normalmente vamos a pegar en esta hendidura. Una vez que pegamos en la hendidura sabemos que estamos en el lugar correcto. Si pegamos por aquí, siempre hay que irnos hacia adelante, nunca para atrás.
Acuérdense que por aquí están estructuras muy importantes, y volvemos a lo mismo, ¿no? De preferencia primero se hace una estimulación de bajo voltaje. Si vemos que no hay una situación de afectación, de que algún músculo empiece a temblar, que no estemos afectando algo de manera obvia, entonces, y sabemos que estamos con una buena anatomía y además estamos apoyados por un fluoroscopio, pues podemos proceder a hacer la lesión. Bueno, vamos a cambiar de tema. También les traje otra cosa que es como un universo conjunto entre lo que es la algología y lo que algunos neurocirujanos nos metemos a veces, que es la estimulación eléctrica medular epidural. Es el tratamiento para el dolor más usual en Estados Unidos, obviamente desde el punto de vista de implantaciones y manejos quirúrgicos, ¿no? Se supone que bloquea las señales de las fibras A aferentes. Las mejores indicaciones es para el dolor neuropático y nociceptivo, en particular de cirugía fallida de columna. Aquí hay una cosa que les debo comentar. La cirugía fallida de columna, digamos, hay dos acepciones. Puede doler en la parte medial, en la región lumbar, en la región torácica, la región cervical. Bueno, se ha visto que la mejor indicación es cuando hay hay dolor radicular involucrado, en este caso, bueno, pues en las piernas, ¿no? Cuando hay una aracnoiditis crónica, neuropatía dolorosa, síndromes de complejos regionales dolorosos y dolor por trauma espinal. Esas son las mejores indicaciones para una estimulación eléctrica. Obviamente, como platicaba con uno de los expertos que están aquí, tenemos que darle una buena checada a la parte emocional, a la parte de, pues yo finjo para tener una ganancia secundaria, o el famoso síndrome de Munchausen, ¿no? Que yo quiero estar enfermo y pues síguele haciendo, ¿no? Estimulación eléctrica medular epidural. Las indicaciones cuestionables en las que se hace, pero hay que darle una buena pensada, es para la neuralgia intercostal y el dolor fantasma. Indicaciones adicionales en las cuales se ha hecho y funciona muy bien, curiosamente, enfermedad vascular periférica y angina intratable. Se supone que para que esto en Europa es para lo que más se usa. De hecho, yo no soy un experto, no es mi área, y menos de algo que se está haciendo en Europa, pero se supone que los resultados son muy buenos, ¿no? Evitar casos de anestesia dolorosa. Bueno, estos son los electrodos. Hay muchísimos, hay toda una variedad. Nada más para que tengamos una idea, si se fijan de lado, tienen esta configuración. Es muy diferente cuando los ponemos de manera abierta o cerrada. Si es de manera cerrada, el electrodo obviamente no tiene esta forma. Así es cuando están de forma, cuando digamos es por cirugía abierta, ¿no? Y no por punción. Bueno, tenemos que tener consideraciones técnicas. Mientras más electrodos, mejor. Bueno, aquí en México solamente hay de 4 electrodos, hasta donde usualmente es fácil de conseguir. Los electrodos percutáneos migran más y requieren de más energía. ¿Por qué? Porque digamos, la parte metálica de que conduce la corriente tiene que estar en contacto con todo su alrededor. Cuando se colocan sobre digamos directamente sobre la parte nerviosa, solamente hay contacto entre tejido neuronal y el electrodo, ¿no? Los generadores de impulsos implantables requieren reemplazo cada 1 a 7 años. Bueno, esto es variable, la tecnología va mejorando. De hecho, hay algunos que son hasta recargables. Los dispositivos de radiofrecuencia permiten más variantes de programación, pero pueden producir dermatitis e incomodidad por el dispositivo externo. Hasta donde yo sé, no sé, ojalá alguien me corrija,
Los de radiofrecuencia no se pueden conseguir aquí en México, usualmente son, pues ahora sí, de la pila cargable o recargable y ya, ¿no? Así es como lo veríamos, digamos, en nuestro fluoroscopio, una vez que estamos trabajando y colocando. Obviamente tenemos que manejar fluoroscopía, si lo vamos a hacer digamos percutánea, una aguja 18 es lo recomendable. En el espacio epidural, por supuesto, vamos a tratar de no hacer una entrada sobre la línea media, sino un poquito paramedial. Hay gente que habla de 5 o 10 grados, más que nada para tener una idea por dónde, que todos ya lo sabemos, por supuesto, pero pues es parte del repaso. De T11 a 12 vamos a tener parestesias del pie, T10 muslo anterior, 4 y 5 abdomen, C7 a T1 pecho superior, C4 a C6 antebrazo y mano. Curioso, y ese es el tipo de cosas que quiero traerles, porque muchos tenemos acceso a la técnica, pero hay como artículos, gente con experiencia que escribe de esto, y dice que curiosamente para la región lumbar hay una respuesta pobre, aunque sabemos que es T8 o T11. Ok, las pruebas de optimización intraoperatorias, tenemos que asegurarnos de que va a funcionar. Se supone que para que funcione tiene que haber una disminución del dolor en el 50%. Si no logramos eso, nuestra digamos, abordaje, cirugía, instalación, pues va a ser muy posiblemente destinada al fracaso. Una vez que ya tenemos, digamos, que hay una buena respuesta, vamos a anclar a la fascia con incisiones supra e infra al sitio de inserción. Se externaliza de preferencia a 15 centímetros y se prepara para la antena o el estimulador. Si hay sospecha de fibrosis epidural por múltiples cirugías, se prefiere cirugía abierta. Ok. También el uso así por largo tiempo de esteroides, curiosamente reporta no necesariamente fibrosis, pero sí hay cambios, ¿no? Si hay disminución de al menos 50% sin parestesias intolerables, es internalización, es lo que les comento, ¿no? Que bueno, eso es como nuestra medida o nuestro semáforo de luz verde, si puedo proceder o no, ¿no? Hay dos maneras de hacer esto. Hay gente que utiliza un primer electrodo y sabe que lo va a sacar cuando meta el segundo electrodo. Hay gente que no, que utiliza nada más un electrodo. Aquí hay variaciones, discúlpenme, estoy seguro que ustedes tienen muchas experiencias al respecto, pero bueno, vamos a dar una idea. Dice, se abre la incisión original, se retiran los cables temporales después de cortarlos al nivel de la piel y se retira la cubierta de silicón. Bueno, hay una cubierta, sobre todo los que son de la marca Medtronic, tienen una manera de adosarse, que es hay unos tornillitos. Las antenas deben estar al menos de 1 centímetro de la piel. Esto es cuando es por, digamos, hay una comunicación. Entonces, sí es conveniente tener lo más cercano posible, ya sea, vamos, esto es válido para las antenas de radiofrecuencia o para los estimuladores. Cuando queremos programar los estimuladores y los dejamos muy profundos, a veces hay problemas de programación. También tenemos que recordar que si vamos a dejar cables, los cables van abajo y arriba va digamos, el sistema de generación de impulsos. Si lo hacemos al revés, los cables interfieren con, digamos, las lecturas entre el programador externo y el sistema, ¿no? Es mejor la estimulación monopolar, básicamente porque genera menos energía, o digamos la energía es mejor utilizada que hacer cambios ahí, programaciones bipolares. Esto no es que sea mejor para el paciente, es mejor para la duración de la pila. Vamos a jugar con amplitud, frecuencia y duración de pulso. Hay inclusive una matriz de usos que son razonablemente fáciles de encontrar, de lo que se ha encontrado que los pacientes
encuentran como la mejor opción o las mejores opciones. Bueno, de lo que estamos hablando, de estimulación medular, son los mejores resultados para el manejo del dolor en el síndrome de columna fallida, que inclusive se reporta que la fisioterapia y o medicamentos, inclusive a largo plazo. O sea, esto es un tratamiento muy respetable, que ya tiene muchos años haciéndose, que parece que está funcionando. El problema es el costo es un impedimento. Los que hay aquí, miren, desde el Itrel 160 me parece, a lo que maneja una marca, bueno, este es de un solo lado, este es de uno o dos lados, este es recargable, este no es recargable, más o menos vale como exactamente 160,000 pesos y este anda por los 300,000 pesos. La buena noticia es que ya es cubierto por los seguros de gastos médicos, quien tenga la fortuna de tener seguro de gastos médicos, ¿no? Más, digo, les comento esto porque vivimos en una realidad que todos tenemos que entender. Me voy a pasar rápido a otra cosa que sí funciona, que es estimulación talámica. La talamotomía ya no funciona mucho. La talamotomía puede proveer de disminución del dolor, pero se asocia con efectos indeseables, disartria, ataxia y disfunción cognitiva, especialmente si se intenta hacer bilateral. Muy pocos cirujanos o neurocirujanos en el mundo ya van a hacer algo sobre el tálamo de forma bilateral, porque hay una disminución cognitiva así muy, muy importante. Quedan los pacientes casi disfuncionales, ¿no? Bueno, ¿qué es la estimulación cerebral profunda? Vamos si estamos hablando de estimulación, bueno, es un procedimiento que envía señales eléctricas mediante implantación de electrodos en zonas no superficiales del encéfalo, con el propósito de alterar el funcionamiento de al menos un circuito neuronal. No existe hasta ahorita ningún registro de que la estimulación cerebral profunda realmente estimule. Lo que hace es inhibe. Entonces, quita algunos circuitos para que otros funcionen. ¿Cómo funciona esto? Bueno, al igual que como ya sabemos, este es un Sinetra. Los Sinetras son básicamente estimuladores para un solo lado. En Estados Unidos y Canadá hay lo que se le llama Kinetra, que son bipolares, nada más tienen que hacer una incisión y alimenta a los dos. Este es el programador, digamos, del paciente. El mecanismo de acción, me voy a saltar un poquito de cosas porque realmente no vienen. Vamos, quería mostrárselos, todo esto lo hice especialmente para ustedes, pero prefiero detenerme en otras cosas. Más que nada el tamaño, ¿no? Si se fijan son 4 electrodos y dependiendo de la exactitud de implantación, el cirujano pues va a utilizar 1, 2, 3 o digamos la combinación entre algunos electrodos. Estos eran los viejitos para que vean cómo los hacían casi, sacaban de la palería. Mientras más intensidad, obviamente va a haber una afectación mayor. No siempre se afecta a lo que queremos. Hay fibras que, como en cualquier circuito electrónico, si nos acercamos digamos, a lo que se llaman vías axonales, entonces yo quiero estimular esta, sí, pero si estoy demasiado cerca de otra vía, voy a empezar a estimular cosas que no quiero, y entonces por eso es tan importante ponerlos exactamente donde deben ser, ¿no? Bueno, aquí son mapas de dónde quiero poner mi electrodo. ¿Cómo lo voy a hacer? Si se fijan, bueno, aquí está un pobre señor todo angustiado. Usualmente desde las 7 de la mañana los levantamos, les ponemos esto, son tornillos que se anclan digamos al cráneo, entonces se pone un poquito de anestesia y con tornillitos detenemos esto, lo metemos a resonancia, entonces con esto tenemos puntos de referencia junto con la resonancia y así podemos calcular a dónde vamos a poner exactamente. En neurocirugía funcional no podemos equivocarnos por más de 1 milímetro. Entonces, finalmente estos, miren, son los electrodos, están razonablemente simétricos.
Pero bueno, esto es una radiografía pues nada más así como para turistas, porque mucho de cómo salió de la operación este paciente es que no me tenga efectos colaterales porque la corriente se me esté yendo a otro circuito, ¿no? Bueno, aquí es lo mismo, es básicamente cómo voy, este es un aparato que me permite ir leyendo, se supone que neurona por neurona, y entonces en cada sitio que voy atravesando, las neuronas se van a ir comportando de manera diferente, voy a tener lecturas gracias a esto diferentes, ¿no? Entonces yo puedo decir, estoy en tal lugar, o no, ya me pasé, o ¿sabes qué? Sácalo y vamos a avanzar 3 milímetros más, ¿no? Bueno, aquí están algunas fotos de todo lo que tenemos que hacer. Aquí aproveché porque se pueden hacer pruebas funcionales. Si se fijan, es la cirugía. Aquí el paciente se pone a mover la computadora y muchas veces nos ayuda a encontrar el sitio. Pero no se trata básicamente de ponerlo a jugar. Lo puse esto porque son muy costosos. Cuestan razonablemente lo mismo que los estimuladores espinales. La buena noticia es que ya aquí en México ya lo pagan los seguros. Bueno, ese es un trépano, realmente es una cirugía muy sencilla en su realización, muy compleja en su planeación. Bueno, entonces aquí estamos hablando de estimulación talámica, la talamotomía ya no se hace, o cuando menos son muy pocos los aventureros que todavía lo hacen y que obviamente pues tienen todo el respeto, ¿no? Usualmente la estimulación talámica tiene buena respuesta en columna fallida, causalgia, radiculopatías, neuropatías periféricas, neuropatías trigeminales y dolor fantasma. Mala respuesta, porque hay que decirlo, dolor por paraplegia, síndromes de dolor talámico, neuralgias postherpéticas. Aquí es importante comentar, porque ustedes ven a muchos pacientes que tienen cáncer. Cuando estamos hablando de dolor por cáncer, no se estimula el tálamo, se debe estimular la sustancia gris periventricular, especialmente si el paciente tiene múltiples cirugías previas en el sitio donde tiene el cáncer, no en el cerebro. ¿Qué estoy tratando de decir con esto? Que si algún paciente tiene un dolor intratable y ustedes consideran que pudiera ser un candidato para una situación de neurocirugía, no es el tálamo, sino es la porción gris periventricular, donde mejor respuesta va a tener. Ok. Bueno, nada más. Quería ponerles esto porque básicamente, si se fijan, estamos hablando de que este es el tálamo. Tenemos, como todos sabemos, una situación así muy central en el cerebro. Del tálamo, digamos que en el tálamo, este núcleo, el ventral posterior en la parte lateral y en la parte medial, que son estos, es donde tenemos que poner nuestros estimuladores. No tiene mayor ciencia, hay muchos mapas, muchas cosas que ayudan al neurocirujano a lograrlo. Y bueno, pero creo que es importante platicar. Selección de pacientes, hay una respuesta favorable. Bueno, ¿por qué voy a hacer una estimulación talámica? Sí, siempre y cuando hay una respuesta favorable a la prueba de morfina naloxona. Entonces, como ya quedamos, voy a hacer una estimulación de la sustancia gris periventricular. Si es un dolor por de aferentación de origen talámico, o sea que se lesionó el tálamo como tal, voy a hacer una estimulación talámica, excepto si hay poco parénquima talámico. O sea, por ejemplo, un infarto del tálamo que me deja muy poco lugar para poder hacer una estimulación, pues obviamente tengo que irme a otro lado. Entonces, cápsula interna. Aquí me están diciendo las coordenadas, no tiene mucho caso que nos pongamos a calcularlo, pero sabemos exactamente dónde tenemos que meter nuestros electrodos para tener una respuesta óptima. Igual, ¿no? Miren, usualmente el neurocirujano, esta es, digamos, comisura posterior, comisura anterior, entonces ya sabemos que, por ejemplo,
3 centímetros adelante de la comisura posterior y 2 para acá, es como, no sé, ir al PAN, o sea, 2 cuadras para allá y 3 a la derecha, no es tan complejo. Lo complejo es realmente saber dónde está uno y por qué, ¿no? Bueno, ¿qué gano con esto? 63% de éxito, pero fíjense, aquí ya no es por un año, esta es de las pocas veces que ha habido un seguimiento así muy largo. 78 meses de seguimiento, 63% de éxito. Muchas de las otras, digamos, técnicas que les comenté, al año ya andan arrastrando la cobija en 60, 40%. Entonces, este es de lo más exitoso. El costo mayor bueno, aquí lo que quise decir es que hay un costo mayor con estimulación cerebral profunda, pero hay menores efectos colaterales, especialmente permanentes. ¿Por qué? Porque si hay algún efecto, pues simplemente varío mi cantidad de electricidad que le estoy mandando a esa parte del cerebro. Esa es la ventaja, digamos, de estimular eléctricamente a hacer una lesión. Bueno, vamos a entrar a algo que seguramente ustedes saben mucho más que yo de esto, pero que también es parte de lo que el neurocirujano tiene a veces que hacer y bueno, pues no podía yo saltármelo. Son narcóticos intratecales, espinales e intraventriculares. Los usos más comunes: dolor por cáncer, cirugía fallida de columna, neuralgia posherpética, dolor fantasma. Y todo esto, ¿no? Pero digamos, estos son los más importantes: aracnoiditis lumbar, esclerosis múltiple. Se comenta que por esclerosis múltiple es lo mejor que se puede hacer. Artritis reumatoide, polineuropatía por amiloidosis. Como ven, ya entramos así en las enfermedades no muy comunes. Distrofia simpática refleja, colapso vertebral por osteoporosis. Bueno, aquí alguien me dijo, bueno, si le duele por colapso vertebral por osteoporosis, bueno, obviamente todos sabemos que sí hay que darle una visión integral al asunto, ¿no? A veces esto es muy doloroso, pero no necesitamos ponerle un narcótico intratecal. Podemos hacer lo que le llamamos vertebroplastía, que es encementar el cuerpo vertebral que está colapsado. Curiosamente, el 95% de las personas dejan de tener dolor nada más por el hecho de que ya no está moviéndose, ¿no? Bueno, ¿cuáles son los pacientes ideales? Son aquellos en los cuales esperamos que haya un dolor crónico por más de 6 meses. Ahí es cuando, digamos, está indicado los narcóticos intratecales. Idealmente, por falla al tratamiento narcótico convencional o que haya experimentado efectos colaterales intolerables o falla en la estimulación medular eléctrica. Fíjense cómo, cuando menos en los textos de neurocirugía, se sugiere primero la estimulación medular eléctrica antes de los narcóticos. Obviamente esto es muy debatible, nada más quería hacerles el comentario y con toda intención lo puse, ¿no? Las contraindicaciones: anemia plástica, infecciones sistémicas, alergias al metal o al plástico, drogadicción, obviamente de forma intravenosa, y coagulopatías. Bueno, nada más por lo bonito de la anatomía, a mí obviamente me gusta mucho la anatomía. Esta es la visión posterior. Obviamente, por intratecal estamos hablando de que ya pasamos por la dura, estamos con esta situación de que tengamos cuidado. Todas las raíces nerviosas que podemos lesionar cuando metemos nuestro catéter, cuando queremos subir y bajar, cuando se nos tapó, cuando estamos ahí haciendo algunas maniobras para destaparlo. Bueno, aquí están el grácil y el cuneiforme, que son los fascículos que llevan el dolor. Y bueno, pues nada más quería comentar, ¿no? Bueno, ¿qué tipos de sistemas intratecales? Para infusión, para periodos cortos, los externalizados, los conectados a un puerto implantado, con reservorio y bomba manual, y ya los de lujo con bombas de bajo flujo. Hay sistemas implantados con bombas igual programables, ¿no? Aquí, bueno,
creo que está bonito el diagrama, por eso lo traje, y útil, ¿no? Finalmente nos está pues ayudando a percibir todo lo que tenemos que hacer. Primero es la introducción de esto, pero si va a estar trabajando con un sistema, entonces tenemos que darle la vuelta. Usualmente, y lo que se recomienda, y es un truquito que ojalá estén de acuerdo las gentes que tienen más experiencia que un servidor, siempre es mejor el pasador mandarlo para allá y luego traernos digamos, el cable o el catéter, que al revés, es mucho más fácil hacerlo de esta forma. Bueno, si se fijan aquí inclusive es necesario remover las láminas, la apófisis espinosa para tener pues la mejor opción posible, ¿no? Lo mismo, nada más que un poquito más abajo, si se fijan, bueno, ahí nuestra bomba va a estar colocada aquí, ¿no? ¿Dónde tenemos que hacerlo? Debajo de la piel, debajo del tejido celular subcutáneo, pero por arriba de la fascia muscular. Ok. Aquí conviene comentar esto, digo, todos ustedes lo saben, pero es importante. La dosis usual epidural es 1/10 de la intravenosa, especialmente para la morfina, y 1/100 de la intravenosa para intratecal. O sea, 300 miligramos de intravenosa serían 100 veces más potentes si lo meto intratecal, en pocas palabras, ¿no? Suponiendo que esto desarrollara tolerancia, que no tenga que me desarrolle efectos colaterales, que forzosamente tenga que cambiar, a nivel mundial se supone que el de segunda elección es la hidromorfona. La meperidina, también es conocido por todos, puede desencadenar psicosis y crisis convulsivas, y la metadona es 18 veces menos potente. Bueno, esto es lo que yo dejaría junto a las indicaciones para la enfermera o para el médico que no es experto y que me está ayudando a cuidar a mi paciente, ¿no? No puede usar otros narcóticos. Tiene sobre todo al principio del tratamiento, tiene que haber 2 ámpulas de naloxona y jeringa junto al enfermo. Esto es de particular importancia si estamos con una infusión continua. Lo mejor es tenerlo, un semifabler no es de 10 grados, pero es la idea, ¿no? Con la cabeza levantada 10 grados por al menos 24 horas. De preferencia hay que hacer un monitoreo de frecuencia respiratoria cada hora. Si la enfermera ve que el señor no despierta, pumba, le ponle una ámpula de naloxona, y la oximetría estaría genial que la pudiéramos tener si estamos con esto, ¿no? Vamos a tener, esta es una receta medio gringua, difenhidramina 25 miligramos en caso de que tenga comezón, así como indicación, ¿no? Para PRN, y droperidol, pero pues ya sería cuestión de al gusto, pero tenemos que tener algo para la náusea, ¿no? Que también va a ser muy importante. Ok, ¿cómo le hago? Meto mi catéter, hago una prueba intraespinal, a ver si puedo reducirle más del 50% del dolor. Si no puedo, no voy a dejar ahí a ver si después le funciona, ¿no? Si pude, o sea, si se le bajó el dolor en un 50%, entonces implanto la bomba y cinesia al 50% de la dosis. Voy a ir incrementando con la morfina en 20 al 30% cada 5 a 7 días en caso de que se necesite, si no, no lo uso. Si no pude con esto manejar el dolor, entonces afino beneficios contra efectos indeseables, me voy manejando ahí como 25 miligramos al día, ¿ok? Obviamente, se cambia a hidromorfona o se añade bupicaína o clonidina. La clonidina es un alfa-2 agonista adrenérgico. Esto ya sería como el final de la ruta crítica. Lo mejor, pues obviamente, es nada más quedarme con mi morfina y hasta ahí, ¿no? Ok, ¿qué complicaciones? Meningitis,
Hematomas epidurales, esto hay que revisarlo mucho. Un hematoma epidural me va a dar una afectación en la fuerza, y un hematoma epidural no es de que, híjole, pues ya se lo hice y pues a ver qué pasa. Cuando menos para los neurocirujanos es una urgencia. Si no lo drenamos, hay una lesión que puede ser permanente en lo que es la fuerza. Entonces, si lo detectan, pues no pasa nada, está descrito y pues hay que drenarlo y punto, ¿no? Radiculitis, mielitis, parálisis, incontinencia. Las fístulas de líquido e higromas son posibles, claro. Estas son las complicaciones quirúrgicas. Ahora, del sistema, sobredosis, está mal programado y le da más de lo que se debe. Retención urinaria, constipación, depresión respiratoria, sexual y prurito. Puede desarrollarse obviamente tolerancia, que es la misma por otras rutas, o sea, no porque se lo demos intratecal, cuando menos está descrito que sea más rápido. Bueno, intraventricular, que es tan fácil como hacer un trépano y poner un catéter. Dice, indicado en pacientes con cáncer en cabeza y cuello, así como en dolores difusos. Se puede poner un reservorio de Ommaya, que es el mismo que se usa muchas veces en pediatría. Es digamos, una bombita que queda aquí debajo de la piel. Entonces, cada 24 horas llega la enfermera, el anestesiólogo, el neurocirujano, quien sea, y le pone su dosis, y usualmente se la pueden llevar muy bien. Hay estudios de hasta 40 meses con el reservorio de Ommaya. Pues aquí está, 40 meses con una inyección diaria. Hay gente que necesita 2, pero realmente no es algo que se reporte como lo común. Puede producir obviamente náuseas, somnolencia, obviamente pues todo lo que hace la morfina, más infección en el reservorio. Puede haber hemorragias intraventriculares que normalmente son del 0.5%, o sea, ni al 1% llega, ¿no? Nada más para recordar, el catéter entra por aquí, se deja aquí, y si se fijan está muy bien, pues cuando menos aquí dibujado, lo que es la difusión de líquido cefalorraquídeo. Entonces, yo estoy dejando mi morfina aquí, sí, pero lo padre es que viene por acá, viene por que por cierto aquí está la sustancia gris periventricular que les hablaba para el dolor nociceptivo, aquí es donde se pondría el estimulador, pero bueno, viene aquí el líquido cefalorraquídeo, sale pues los agujeros de Luschka, Magendie, va a la cisterna magna, hace todo esto y finalmente se absorbe. Entonces, no tengo duda de que si lo que quiero es una analgesia, sí le va a llegar, ¿no? Bueno, esto es algo nuevo, no, perdón, estoy cambiando a un nuevo tema, ya nos salimos de la administración intratecal de narcóticos, y muchos lo conocen como dresotomía, pero eso es por las siglas en inglés. En español sería algo parecido a lesión de la zona de entrada de la raíz dorsal. Tuve el gusto de conocer en Toronto, hice 2 fellows, mi segundo fellow fue en columna y trauma. Ahí había un compañero mío que era, les platico esto para que no se les olvide, que era militar, era un neurocirujano que había estado en la guerra de Serbia. Entonces tenía una enorme cantidad de lesiones que le llegaban por balas, que le pegaban en el pecho a los soldados y les destrozaban los nervios que salen de la médula y van a dar a las raíces de los brazos. Entonces, él fue lo que inclusive creó un método que se los voy a comentar ahorita, precisamente para poder quitar los dolores que son, como dicen los gringos, excruciantes o muy intensos. Entonces, bueno, las indicaciones para en caso de que hayan estado en la guerra de Bosnia, pues funciona. Para abulsiones, esto es muy clásico cuando uno va en la moto y choca con un poste. Entonces, se jalan las raíces nerviosas de la médula, digamos en la salida en los forámenes. Entonces, digamos que sería la mejor indicación. Lesiones de cauda equina o cono medular,
lesiones de plexo braquial, dolor por cáncer, dolor post-toracotomía, dolor por lesión de nervio periférico, otra vez la famosa siringomelia, y los resultados son sustanciales y duraderos. Aquí una disculpa, aquí digamos, ¿qué tan bien les va? Había una variación tremenda. Todos los estudios que revisé hablaban entre el 60 y el 90% a un año. Entonces, bueno, les tuve que poner esto porque todavía es normal esperar variaciones, obvio, pero pues mejor ya no les puse una cantidad, sino que es bastante razonable, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que hacen con o lo que se hace con este método? Vamos a lesionar, esta es una médula espinal así muy esquematizada, esta es la parte anterior, esta es la arteria espinal anterior. Bueno, tenemos, como ustedes saben, todas las fibras sensitivas entran por aquí. Entonces, lo que vamos a hacer con la dresotomía es precisamente del 1 al 5, toda esta sección la vamos a quemar. ¿Cómo la quemamos? Ponemos un electrodo, calentamos y bueno, ya sabemos que toda esta zona se va a inutilizar. ¿Por qué esta zona? Porque sabemos que de aquí, 1 o 2 niveles, bueno, esta zona y 2 niveles superiores van a estar haciendo sinapsis, estas les llamamos neuronas de segundo orden, entonces van a hacer sinapsis, se van a cruzar y entonces van a ir hacia el tálamo. El tálamo es donde acaban, como ustedes saben, todas las vías del dolor. No tenemos receptores para percibir dolor en la corteza. Digamos que lo que tenemos que atacar es básicamente el tracto espinotalámico, que como ustedes ven, algo que les quería comentar aprovechando esto es que la distribución en el tracto espinotalámico es de la cabeza, tórax y sacro. Entonces, a veces, y aquí en estos tractos también de sensibilidad son al revés. Esto da dolor y temperatura, ¿ok? Y estos dan sensibilidad, pero de otro tipo. Entonces, digamos, en la médula lo que trae el dolor es esto. Entonces, entra por aquí, pasa a los 5, digamos, 5 subsistemas, se entrecruza y luego ya sube por el tracto espinotalámico del otro lado. Por eso la dresotomía es lesionar digamos, la zona en donde entra la percepción del dolor. Bueno, lo que hablábamos, las láminas 1 a 5 de Rexed, donde las fibras sensitivas realizan su primera sinapsis de integración de fibras nociceptivas para que se entrecrucen en los 2 siguientes niveles y de ahí van al tálamo, que como ya todos sabemos, digamos es el receptor del dolor, ¿no? La lesión de la zona de entrada, ¿cómo lo localizamos? Potenciales evocados sensoriales y electromiografía. ¿Cómo lo vamos a lesionar? Con radiofrecuencia, más o menos a 20 o 30 grados, no de temperatura, sino vamos a entrar a 20 o 30 grados de inclinación. Las complicaciones hay de 2, ¿no? Que sobrelesionemos o que no le hagamos nada y que el paciente salga con dolor. Entonces, es muy común que haya déficits sensoriales y motores severos debido a no medir impedancias. Si uno no sabe lo que está haciendo, se va uno fácilmente a otro lado, lesiona la médula y entonces las partes motoras pues dejan de funcionar permanentemente. Los resultados son buenos y excelentes en 67%, como les dije, a un año, ¿no? Entonces es razonable y sobre todo en avulsiones, balazos, choques en donde se desgarró el plexo. Aquí, bueno, una anatomía así muy somera, pero es importante. Este es el plexo simpático, esta es la raíz nerviosa saliendo. Y algo que muchos algólogos hacen, y que bendito sea Dios que lo hagan porque ayuda extraordinariamente al control del dolor,
es precisamente pues, la inyección de las facetas. Nada más traje esto porque no me había encontrado así un diagrama tan bonito en el que, fíjense, aquí está el plexo simpático, ¿no? Estas son las ramas grises y entonces se entrecruzan aquí sale cada raíz nerviosa, digamos puede ser el E5, o T12, lo que ustedes quieran, y entonces aquí sale este ramito que me va a dar la sensibilidad a las facetas, que como ustedes saben, muchas veces el dolor de espalda baja no está referenciado a un disco, a una situación de que la raíz está comprimida, sino puede haber una lesión aquí, una afectación del nervio, y entonces es muy raro, cuando menos yo no la había encontrado así con facilidad, que me dijeran exactamente por dónde va mi ramita del primario posterior, que es el primero que sale después de que la raíz sale, y es el 20% del dolor que se refiere en la columna vertebral como lumbalgia. Estadísticamente hay estudios que hablan de que se debe a afectaciones facetarias. Bueno, nada más para terminar. Esto, miren, en los libros de llamémosle neurocirugía funcional, vean todo lo que presumen que hacen. Y la verdad todo esto ya se ha ido descartando porque no da todos los resultados que uno quisiera. Tal vez alguien los retome con mejor tecnología, pero ahorita no. Y bueno, nada más darle las gracias. Si hubiera alguna pregunta, estoy a sus órdenes y pues gracias por la invitación.